Tres ministros ya lo sabían, tres miembros del gobierno de Pedro Sánchez ya estaban al tanto del fichaje del ex candidato socialista a la alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, por Iberdrola, a pesar de que en público desde el Partido Socialista se había mostrado sorpresa y también, ya lo habrán visto, mucho enfado. Además, Voz Populi ha tenido acceso a imágenes del interrogatorio de Arantxa González Laya, que ha tenido que comparecer ante el juez por la entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en España. La exministra de Exteriores ha asegurado que la decisión fue política y que no se controló la documentación del líder del Frente Polisario. Y además hablamos de economía, hablamos de esos bonos, de esos cheques anunciados por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y de cómo van a quedar los presupuestos, las cuentas y también la tarifa de la luz en los próximos meses en España. Barra libre fin de semana, arrancamos. Y comenzamos ya esta edición de fin de semana de Barra Libre y lo hacemos hablando de uno de los nombres propios de esta semana, que es el del ex candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, que como sabrán, como recordarán, ha fichado por Iberdrola. Hablamos de este asunto con el adjunto al director de Voz Populi, con Alberto Pérez Jiménez. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? A ver, Alberto, resulta que en un primer momento desde el Partido Socialista había mucha sorpresa en público, pero estamos contando en Voz Populi que tres ministros de Pedro Sánchez ya lo sabían. Pues sí, Alberto, pese a que en un primer momento el PSOE y públicamente afirmaban que se había enterado por la prensa y se llevaban las manos a la cabeza y el grito en el cielo que pusieron cuando se supo el fichaje de Carmona, Voz Populi desvela que de fuentes conocedoras de todo este proceso, al menos tres ministros del gobierno de Pedro Sánchez estaban enterados y tenían conocimiento de que se iba a filtrar la noticia de que Carmona fichaba como vicepresidente de Iberdrola. Y bueno, y uno de los objetivos de que estos ministros lo supieran era intentar controlar tanto el impacto en la opinión pública cuando se supiera esta información, tanto en el PSOE como en la opinión pública, porque no olvidemos que además que esto se conoció el sábado pasado en plena escalada de todo el precio de la luz y que batía récord históricos, ¿no? Y están plenamente conscientes en Ferraz y en Moncloa que el conocimiento de esta noticia iba a hacer daño tanto al PSOE como al gobierno. Y por eso nosotros desvelamos que antes de que se filtrara esta noticia ya había tres ministros del gobierno de Sánchez que sabían que se iba a producir. Pero Alberto, lo cierto es que impacto a nivel público lo ha habido, pero impacto dentro del Partido Socialista, desde luego, a tenor de las reacciones, lo cierto es que el control no sé si se ha ejercido como tal, porque es que hemos visto que ha habido un enfado tremendo en las filas socialistas con este fichaje, al menos en público, ¿no? Yo creo que ha habido sobreactuación y sobre todo lo que les ha enfadado al gobierno socialista es que Carmona era un poco ya un verso suelto, ¿no? dentro del partido. No controlaban o no eran, digamos, un miembro del establishment y no estaba su fichaje decidido por el aparato o por el propio PSOE, ¿no? No hay que olvidar que el propio Pedro Sánchez vetó el nombramiento de Carmona como senador, con lo cual no hace muy buenas migas con Carmona, y entonces lo que les parece que les ha molestado sobre todo era que Carmona volaba libre y llevaba negociando el fichaje con Sánchez Galán desde hace tiempo fuera del control de Ferraz, porque evidentemente dentro de Iberdrola hay otros ministros socialistas como Eguiagaray, que están a sueldo de Iberdrola y sin embargo no ha habido tanto escándalo, ¿no? Claro, es que precisamente por eso te quería preguntar, Alberto, porque hemos visto, en fin, cómo ha habido mucho enfado. Tú hablas de sobreactuación en público con este fichaje de Antonio Miguel Carmona, pero lo cierto es que podemos hablar de una doble vara de medir dentro del Partido Socialista a la hora de enfocar esos movimientos, esas puertas giratorias que han tomado otros ex miembros también del partido bastante notorios, ¿no? Que no ha habido una reacción para nada proporcional a la que hemos visto con Carmona. Yo creo que en este caso lo que molesta no son las puertas giratorias o el impacto que pueda tener eso en la opinión pública, sino que esté o no controlado o designado por Ferraz o pactado por Ferraz o por Moncloa el fichaje de alguien, en este caso de Carmona. Pasa lo mismo con el PP. En la fila de Sánchez Galán, de Iberdrola, ha habido y hay a sueldo de Iberdrola ministros del PP como Acebes o como Fátima Báñez o como la propia Tejerina, que están a sueldos en filiales de Iberdrola, sobre todo de Iberoamérica, y también, como te decía antes, del propio PSOE. El propio exministro de Industria, Eguiagaray,
está a sueldo de alguna filial de Iberdrola, y en algún momento han estado tanto José Blanco como propio Caldera, han estado a sueldo, ¿no? Y esto, sin embargo, no se lleva las manos a la cabeza, o como el propio nombramiento de Beatriz Corredor al frente de Red Eléctrica Española, que es el sueldo público más alto que hay en España, con más de $500.000 al año. Bueno, pues ya lo vemos que se critica mucho, pero sobre todo cuando interesa. Alberto Pérez Jiménez, adjunto al director de Voz Populi, muchas gracias por la información y por tu opinión. Gracias a ti. Bueno, y de 3 ministros del Gobierno a la exministra Arantxa González Laya, porque Voz Populi ha tenido acceso a la declaración de la exministra ante el juez, ya lo saben, porque está investigada por los delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad documental por la entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, ya lo recordarán, que fue tratado en un hospital de Logroño a mediados de abril durante un mes y medio. Resulta que la exministra ha reconocido ante el juez que la decisión de dejarle entrar fue una decisión política por motivos humanitarios. También ha justificado la discreción con la que se llevó el asunto y además ha reconocido que no hubo ningún control sobre los papeles, la documentación que llevaba el líder del Frente Polisario en su llegada a España. No se hizo ninguna verificación de su pasaporte. Hicimos nosotros averiguaciones sobre si esta persona tenía algún tipo de limitación para la entrada en el territorio Schengen. Pues no, señoría, no lo hicimos. Porque yo quiero volver a repetir, nos guiaba la buena fe que guía las relaciones entre dos países. Cuando un país tercero nos está diciendo si podemos acoger a un ciudadano suyo dentro de nuestro territorio, entendemos que está haciendo una petición de buena fe y la respondemos de buena fe, señoría. Recordemos una decisión política, una decisión de ejercicio de la soberanía de nuestro país, que no es un procedimiento administrativo, es una decisión política que pertenece al ámbito político y como tal seguía el cauce que se sigue en cuestiones políticas. Y abrimos ya página económica en esta edición de Barra Libre Fin de Semana y lo hacemos como ya venimos haciéndolo estas últimas semanas con el redactor jefe de Economía de Voz Populi, con Juan Delgado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. Bueno, llevamos varias semanas hablando contigo de economía y esta semana desde luego está más que justificado una vez más porque hemos visto pues un montón de temas que realmente pueden afectar por una parte a nuestro bolsillo y por otra parte también a las cuentas de nuestro país. Vamos por partes, si os parece. Vamos a empezar hablando de los presupuestos del año que viene. Saben ustedes que se han desbloqueado a lo largo de esta semana, por lo menos ese acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, y que además en esos presupuestos pues vienen partidas que están diseñadas especialmente para 3 colectivos, para los jóvenes, para los pensionistas y también para los empleados públicos. Juan, presupuestos diseñados para 23 millones de posibles votantes. Eso es lo que parece. De entrada hay 2 cifras a destacar. La primera, que la hemos comentado ya en este programa, es que España, el Estado va a batir un récord de gasto en el próximo año, en 2022, y la segunda cifra es que una parte muy importante, en torno al 50-53% de ese gasto, va a ir dirigido únicamente a pagar nóminas. Esto es así. Es decir, a pagar las nóminas de los pensionistas, las nóminas de los parados y las nóminas de los funcionarios. Si a estas 3 partidas... ¿Qué porcentaje? Si a estas 3 partidas, que son las nóminas de estos 3 colectivos, añadimos el coste de los intereses de la deuda, la partida asciende en torno al 53%, o sea, más del 50% del gasto total. Solo para pagar nóminas como de pensionistas, empleados públicos, etcétera, y al pago de la deuda. Así es decir, es un gasto, evidentemente hay que hacerlo, pero no es un gasto productivo, es decir, que sirva para empujar la economía de alguna manera. La pregunta que hay que hacerse es si España puede permitirse asumir un nivel de gasto tan abultado, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos en pleno proceso de recuperación. El gobierno podría haber tomado algún tipo de medida para intentar arañar unos puntos, ¿no? a ese 53%, pues intentar dejarlo un poquito por debajo, pero eso implicaba pues tomar medidas que son bastante antipopulares y que por supuesto no son nada electoralistas. Una de ellas sería congelar o al menos aumentar menos el sueldo de colectivos como pueden ser los pensionistas o los funcionarios. Ahí el gobierno no ha querido abrir ese melón porque evidentemente le puede restar muchos votos.
y que además recordemos que esa subida de salarios, tanto para los funcionarios públicos, esa subida de las pensiones, también lo hemos comentado aquí, también puede conllevar un efecto, digamos, en los salarios del sector privado y generar luego a la postre una inflación, ¿no? Esto ya lo hemos comentado aquí también. Exactamente, ahí la inflación es uno de los problemas ahora mismo que más preocupa, ¿no?, a los economistas, al Banco Central Europeo, sin llegar a los niveles de ser algo muy alarmante, pero sí que preocupa mucho. El gran problema es que la inflación en este momento obedece a una serie de factores coyunturales, principalmente la falta de componentes en la industria y sobre todo la subida tremenda de los precios de la energía. El riesgo sería que esa inflación acabe contagiando de alguna manera a los precios de otros artículos. Cuanto más suba la inflación, más presión van a tener las empresas para subir los salarios, ¿no? Y el mero hecho de que se esté subiendo bastante los salarios de los funcionarios ya constituye en sí mismo un elemento de presión para los sindicatos, ¿no?, a la hora de reclamar subidas al menos por encima del 2% en la negociación de los convenios de cara a 2022. Juan, vamos a hablar de energía, vamos a hablar del precio de la luz, pero antes vamos a hablar de unas de las medidas que han sido, digamos, las más comentadas esta semana en el panorama no solamente económico, también político. Hablamos de esos cheques puestos en marcha por parte del Gobierno, un poquito por sorpresa, Juan, tanto el cheque de ayuda a la vivienda para los jóvenes como ese cheque, ese bono cultural, como lo ha llamado el Gobierno, han sido dos medidas, es sorpresa por una parte, y además dos medidas que evidentemente pues también disparan un poco más ese gasto público de cara al año que viene. Bueno, evidentemente hay dos partidas de gasto, una enorme, que es la que hemos comentado, que es la que va dirigida pues, a un colectivo enorme de votantes, pero hay una segunda partida, pequeña pero muy simbólica, que va dirigida a un colectivo más pequeño, que es el de los jóvenes, que ya están en edad laboral o de acceder al mercado de la vivienda, o al de los futuros votantes, es decir, a los jóvenes que cumplan 18 años cuando se celebren elecciones. La doble medida, es decir, el cheque cultural y el cheque de ayuda para pagar el alquiler, son dos ayudas que se sacó el presidente de la manga, de alguna manera entre el martes y el jueves, es decir, 2 días antes de que se aprobaran los presupuestos, algo que obligó a los técnicos de Hacienda a cuadrar las cifras de los presupuestos a última hora porque eran dos partidas con las que no contaban. Aquí la pregunta de fondo que hay que hacerse, una vez analizada la letra pequeña de las ayudas, es si realmente sirven para algo, ¿no? Es decir, tanto el cheque cultural como el cheque de vivienda. Yo creo que lo que yo pienso, lo que piensan muchos economistas también, es que son pues una especie de bolas de fogueo, ¿no?, para combatir un problema que es realmente grave, ¿no?, uno de los principales problemas que tiene ahora mismo la economía española y de los que más luces rojas se encienden en Bruselas, que es, por un lado, el alto nivel de paro que hay entre los jóvenes y por otro lado el elevadísimo grado de temporalidad y de precariedad que hay entre la población joven. Bueno, alto nivel de paro hay que recordar, porque es que además desde Bruselas se sacan estadísticas constantemente sobre esto. España, campeona del paro juvenil, porque estamos en tasas superiores incluso a las de Grecia, ¿no?, que Grecia durante mucho tiempo después de los pues en estos momentos aproximadamente la tasa está en torno al 32% de la población, es decir, que prácticamente 1 de cada 3 jóvenes ahora mismo en España están en paro. Lo que es llamativo, lo que es lamentable y preocupante es que, claro, en España si eres joven o tienes, lo primero, muy difícil el acceso al mercado de trabajo, y si logras meter la cabeza estás condenado a tener un puesto bastante precario. ¿Necesitan los jóvenes tener una ayuda de este tipo? ¿Un bono? Pues bueno, igual es un poco una limosna, ¿no? Igual es un poco una migaja, ¿no? En realidad lo que necesitan los jóvenes es tener un trabajo digno, es tener un sueldo digno, ¿no? Y esa es la única puerta de acceso pues a la vivienda, a alquilar una casa, comprarte una casa o a tomar una decisión como pueda ser, no sé, formar una familia, pero claro, eso exige tomar decisiones valientes, es decir, un bono es un parche, ¿no? Es una migaja, como yo te decía. Decisiones valientes implica pues incidir en aspectos en los que la economía española flaquea, como pueden ser la formación, las flaquezas del sistema educativo, las malas conexiones que hay entre los centros educativos y las empresas, o de alguna manera lo poco que se cuida a la industria española, ¿no?, que representa en torno al 20% del PIB, muy por debajo de países como Alemania, donde la industria representa en torno al 30%. Digo la industria porque es el sinónimo de un sector en el que los salarios de verdad pues son más dignos y los puestos de trabajo son más estables.
Dices tú que hay esas dudas de a ver si cumplen los objetivos, este tipo de bonos, de cheques en lo económico, dices también esa incertidumbre entre los expertos, también está a ver si cumple el objetivo en lo político. Recordemos que desde el propio Partido Popular, por ejemplo, y también muchos analistas consideran que estas medidas tienen claramente tintes electoralistas. Yo lo que te pregunto sobre este tipo de bonos y sobre estas medidas puestas en marcha por el Gobierno es también cómo las va a financiar, porque no hay que recordar una cosa, son esas previsiones económicas del Gobierno para tanto este año como el que viene, que es verdad que son muy optimistas por parte del Gobierno, son buenas también por parte de otros organismos, pero no tanto como las del Ejecutivo. ¿Cómo se va a financiar todo esto? A ver, en realidad la partida no es demasiado grande, estamos hablando de en torno a 600 y pico millones, que es lo que suman la partida destinada al cheque cultural y la partida destinada a la ayuda al alquiler. Lo realmente difícil de financiar es lo que hemos comentado al principio, es decir, esas nóminas tan abultadas de pensionistas, parados y funcionarios. El Gobierno lo fía todo básicamente a la recuperación de la economía. Es decir, ya sabemos que la previsión de recuperación del Gobierno de PIB en el año que viene es la más elevada, con diferencia de todos los organismos de análisis, y el Gobierno lo que espera es que va a haber un fuerte tirón de la recaudación tributaria. Es decir, que el Estado va a ingresar mucho dinero vía impuestos gracias precisamente a la recuperación de la economía. Piensan que por un lado va a haber mucha más actividad empresarial, lo que va a favorecer los ingresos vía impuesto de sociedades, un impuesto que además precisamente se ha subido por la presión de Unidas Podemos, y que por otro lado las familias, los hogares van a empezar realmente a consumir con más fuerza, y eso se va a traducir en un incremento importante de los ingresos a través del IVA. Mucho optimismo por parte del Gobierno, no sé si ese mismo optimismo también lo tiene la factura de la luz, que sabemos que está absolutamente por las nubes. Nos hemos acercado en los últimos días a tener que pagar hasta 300 euros el megavatio hora. Es una barbaridad si comparamos esos precios con los que hemos tenido hace apenas solo unos meses. Juan, hemos visto esta semana, lo hemos contado en Voz Populi, que los hogares españoles son proporcionalmente en Europa los que más sufren esa elevada factura de la luz que vemos en estas últimas semanas. No sé si crees que la perspectiva o si aquí el Gobierno puede ser también igual de optimista como en esas partidas de ingresos que tiene. O bueno, no creo que el Gobierno tenga motivos para ser optimista en este aspecto, ni el español ni por supuesto el resto de socios europeos. Aquí llama mucho la atención dos elementos que han ocurrido esta semana. Por un lado, la Comisión Europea ha prometido presentar una especie de reforma del mercado del gas antes de que acabe el año. Recordemos que el mercado de gas está en el centro del problema de lo que está pasando con la luz, ¿no? por la falta de suministro, por los desequilibrios que hay entre la oferta y la demanda. Y por otro lado, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha convocado por primera vez una ronda de contactos entre los presidentes de las eléctricas para intentar buscar soluciones a este asunto. Aquí, bueno, pues la pregunta que hay que hacerse es, pues a buenas horas, ¿no? O sea, si no llegamos demasiado tarde, teniendo en cuenta que el precio del recibo de la luz lleva desbocado prácticamente desde principios del verano, incluso antes, y teniendo en cuenta que el mercado del gas lleva emitiendo señales de alarma desde hace muchas semanas, en el sentido que, bueno, pues que se ve venir, y lo dicen la cotización de los futuros, que falta gas, ¿no? Y luego hay dos elementos importantes a tener en cuenta. Uno, el riesgo de que la crisis de precios acabe convirtiéndose en una crisis de suministro, es decir, se acerca la época del año en la que más gas se consume, que es el invierno. Entonces puede darse el caso de que no solo tengamos un problema de tener una factura cara, sino que además nos falte el gas, y eso acabe traduciéndose pues en apagones en algunas zonas de Europa o de España. Y luego hay un elemento muy inquietante, que es el papel de Rusia en todo esto, ¿no? Es decir, lo que ha puesto en evidencia la crisis del gas es el enorme poder que sigue teniendo Rusia a la hora de suministrar gas a Europa, ¿no? Evidentemente esto lo sabe el Kremlin, lo sabe Putin, y él sabe que tiene una llave importantísima que puede abrir y cerrar, con la que influir en Europa. Y te pongo un ejemplo: esta semana la única vez que Putin ha abierto la boca fue para lanzar un mensaje de tranquilidad. El precio del gas se hundió, es decir, la cotización empezó a bajar. ¿Qué ocurrirá el día que Putin diga lo contrario? Es decir, que advierta que, ojo, que Rusia igual no puede suministrar todo el gas que necesitamos.
Juan, no hace falta ser adivino ni sacar una bola de cristal para tener la sensación de que se va a hablar mucho de este tema en estos próximos meses y además más ahora que, en fin, aunque este fin de semana y este puente parezca que las temperaturas y el tiempo sea bueno, lo cierto es que el frío está a punto de llegar y vemos cómo ese precio de la luz y ese precio de la energía sigue subiendo y realmente vemos cómo ese problema se puede agravar de forma todavía más considerable en los próximos meses. Pues sí, lo iremos contando. Lo iremos contando, efectivamente lo iremos contando con Juan Delgado, con el redactor jefe de Economía, con el que siempre es un gusto charlar y que nos dé su opinión y toda su información. Así que, Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, y hasta aquí esta edición de fin de semana de Barra Libre. Volveremos con más contenidos la próxima semana. Hasta entonces, disfruten de lo que queda de fin de semana o de lo que les queda de puente, si es que lo están disfrutando. Hasta pronto.